Patrulla del terror. Hay historias que no pegan por lo que dicen, pegan por quien aparece señalado. Porque no estamos hablando de un grupo cualquiera, estamos hablando de policías estatales de Veracruz, gente que en teoría tenía que cuidar y que ahora está acusada de secuestro agravado y tortura. Sí, así como suena. 9 ex servidores públicos fueron vinculados a proceso por la Fiscalía General de la República y ahí empieza lo delicado. Porque según la investigación, esto no habría pasado en un callejón perdido ni en una zona sin vigilancia. Habría pasado afuera de una tienda de conveniencia en una gasolinera de Jalapa en julio del 2023. Las víctimas estaban ahí y de pronto interceptadas. Pero espérate, porque el dato que incomoda no es solo la detención, es que según la investigación federal, las personas fueron subidas a una patrulla de la policía estatal. Una patrulla, el símbolo de la autoridad, convertido presuntamente en vehículo de terror. 5 víctimas, secuestro, tortura y al día siguiente liberadas con vida. Sí, con vida, pero con una pregunta enorme encima. ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar en horas para que hasta hoy estuviera en tribunales federales? Los operativos para detenerlos fueron simultáneos. Cuitláhuac, Jilotepec, Jalapa, Veracruz y Naulinco. O sea, no fue un caso aislado de uno se salió del huacal. Esto ya suena a red, a estructura o a algo más incómodo. Ahora les dictan prisión preventiva y 3 meses más de investigación. Y lo más fuerte es esto: cuando la placa se vuelve sospecha, ya no solo se juzga a 9 policías, se rompe la confianza completa en nuestro sistema de seguridad. Noticias locales. Nale rompe silencio por aguacerazos en Jalapa. Primero te dicen, pues que no hay nada que lamentar. Y sí, qué bueno. Pero cuando una familia tiene que salirse de su casa porque quedarse ahí era peligroso, entonces el problema ya no es solo la lluvia. Una familia en Jalapa sí tuvo que ser reubicada, se fue con familiares, sí salió porque corría peligro por su vivienda. Es esa sensación horrible de mirar tu vivienda y entender que por unas horas o quizá por más tiempo ya no es un lugar seguro. Y en Jalapa, una familia tuvo que ser reubicada tras las lluvias fuertes del sábado pasado. Se fueron con familiares, como pasa casi siempre. Cuando el riesgo aprieta, pues la primera red de protección no es el gobierno, es la familia. Y ojo con esto, porque la gobernadora Rocío Nale confirmó 2 deslaves en Jalapa atendidos por la CIOP y el municipio. 2 deslaves en Jalapa que ya se están atendiendo por parte de la CIOP y del gobierno municipal. Suena controlado hasta que recuerdas que los deslaves no avisan con cortesía institucional. Caen, revientan y después todos salen a decir que se está atendiendo. Pero el temporal ya lleva 2 semanas en Veracruz. 2 semanas de agua, cerros flojos, arroyos creciendo y comunidades mirando al cielo con esa pregunta incómoda. Hoy sí nos tocará, porque también hubo reportes en Jalcomulco, en Actopan, en Coahuitlán, Tempual y Espinal. En algunos puntos subieron arroyos de respuesta rápida, de esos que pasan de tranquilos a amenaza en cuestión de minutos. Y en Espinal, el puente de las Mercedes terminó afectado. Ya pusieron ruta alterna por Coxquihui, sí, pero cuando un puente falla, no solo se mueve el tránsito, se corta la vida diaria. Entonces sí, afortunadamente no hay pérdidas humanas en Veracruz, pero cuando una familia sale de su casa, cuando hay deslaves, cuando los arroyos se levantan y los puentes empiezan a fallar, la emergencia no terminó. Apenas está mostrando por dónde puede romperse todo. Noticias locales. ¿Un Veracruz de primer mundo? Hay deudas que no solo se pagan con dinero, se pagan con años de obra que nunca llegó. Y en Veracruz ahora quieren cerrar una de esas historias incómodas, la bursatilización del 2008.
En el 2008, el gobierno del estado metió a 199 municipios en una bolsa de deuda, a bancos. Por eso se llama bursatilización, los metieron en una sola bolsa. Esa deuda que parecía promesa financiera y terminó como piedra amarrada al cuello de los municipios. Porque ojo con esto, los ayuntamientos recibieron alrededor de 1.200 millones de pesos. Pero ya han pagado más de 2.500 millones y todavía deben, según el cálculo, otros 2.200 millones. Del 2008 al 2036, ese era el periodo. De los 1.500 millones han pagado 3.000 millones de puros intereses. Todavía ni siquiera el capital le han tocado. Pagas el doble y sigues debiendo casi el doble. Vaya, qué bonita magia financiera, ¿no? Rocío Nale ya mandó al Congreso una iniciativa para que el mismo Estado liquide anticipadamente esa deuda y apoye a 199 municipios. Hicimos un programa de aquí al 2030 para que los municipios paguen cuando el 25% solamente de lo que les queda. El otro 75% lo va a absorber el gobierno del estado. Suena bien, pero aquí empieza la parte filosa, porque los municipios que entren al programa van a ahorrar dinero, pero ese ahorro no lo van a poder usar como quieran. Tendrán que irse exclusivamente a obra pública. Así que nada de andar aumentando nóminas o andar haciendo carnavales. Si no cumplen, podrían perder el beneficio y regresar al esquema viejo de deuda. Porque claro, el miedo no es menor. Pues es la gente y es los municipios, porque al no tener comprometido estas participaciones federales, pues es más recurso para que ellos puedan absorber de alguna manera en poderlo depositar en obras, en servicios públicos municipales. Reiteramos, son 199 municipios con... Liberen recursos para calles, drenajes, agua, caminos, y de pronto aparezcan en nómina, en viáticos, en camionetitas y esas prioridades administrativas que nadie entiende, pero todos pagan. El diputado del PT, Ramón Díaz, dice que los municipios aportarían al Estado solo alrededor del 20% de lo que hoy destinan al pago. O sea, habría oxígeno, pero también vigilancia de Cefiplan. Y ahí está la tensión, porque puede ser saneamiento financiero o puede convertirse en otra pelea por quién controla la llave del dinero. Porque cuando una deuda se acaba, empieza la verdadera pregunta. ¿El ahorro va a levantar obras o va a exhibir a los alcaldes? Noticias locales. 100,000 pesos por boleto en Veracruz. Hay boletos que ya no parecen boleto, parecen enganche de carro, porque Grupo Firme regresa a Boca del Río con su tour La Última Peda. Y sí, el concierto va a ser en el Beto Ávila el próximo 19 de diciembre. Pero lo que prendió la conversación no fue solo la fecha, fue el precio, porque el boleto más barato ronda los 486 pesos, pero el más caro llega a 97,060 pesos. Sí, 97,000 pesos para ver un concierto. Y aquí es donde se parte la conversación, porque para unos es una experiencia VIP, pero para otros es una cachetada con música de fondo. La zona VIP Lounge cuesta más que varios meses de renta, hay que decirlo, o inclusive años. Más que muchas quincenas completas, más que el ahorro de familias enteras. Pero ahí está. Y lo más curioso es que algunas zonas ya reportan pocos boletos disponibles. Entonces, no es solo un qué caro, es quién está pagando esto. Y ojo, porque Grupo Firme no viene limpio de polémicas en Veracruz. En mayo del 2025, Edwin Cass se hizo viral porque se negó a cantar y pidió que no arruinaran la noche por un corrido. O sea, el público pidió una canción, el artista puso límite y ahora regresan con boletos que van de lo accesible a lo prácticamente blindado para élites. Y sí, habrá fiesta, habrá lleno, sí, habrá videos, cervezas, gritos y sombreros, pero también queda esa incomodidad rara, porque en un estado
donde mucha gente calcula hasta el camión, hay quien puede pagar 97,000 pesos por una noche de concierto y eso, más que concierto, ya es retrato social. Noticias locales. Venden hotel millonario en Alvarado. Hay propiedades que se venden y hay propiedades que parecen decir, pues a ver quién se atreve. Porque en Mata de Uva, en Alvarado, pusieron a la venta el Hotel Mare Nostrum. Un inmueble frente al mar, con diseño excéntrico, muelle privado y una cifra que no pasa desapercibida. 130 millones de pesos. Y si comprarlo suena pesado, también está la opción de rentarlo por 500,000 pesos al mes. $500,000 mensual para operar un hotel que, más que hospedaje, parece una apuesta completa al turismo de lujo. Pero aquí hay algo. Porque no estamos hablando de una casita bonita frente a la playa, son 1.5 hectáreas, 5,500 metros de construcción, 74 habitaciones, albercas, restaurantes, jardines, salones para eventos, 2 cocinas y estacionamiento para 240 coches. O sea, esto no se vende como un hotelito familiar, se vende como máquina de negocio si alguien logra prenderla. Y es que ahí empieza la incomodidad, porque Veracruz tiene playas, tiene turismo, tiene ubicación, pero también tiene zonas donde la inversión parece depender más de la misma fe que de los números. Porque una cosa es presumir vista al mar y otra muy distinta es sostener nómina, mantenimiento, permisos, ocupación y temporadas flojas. El anuncio dice que tiene escrituras, que tiene permisos y todo para seguir operando. Ahora la pregunta no es solo quién tiene 130 millones de pesos. La pregunta es quién cree de verdad que ese hotel puede valerlos. Y sobre todo, convertir ese capricho frente al mar en un negocio. Noticias locales. Lo cachan tirando gatitos a la basura. Tirar basura ya es una cosa, pero tirar vida en una bolsa, eso ya, sinceramente, habla de algo más oscuro. En Boca del Río, 3 gatitos recién nacidos fueron encontrados entre la basura, en la colonia Manantial. Tenían apenas 3 y 5 días de vida. O sea, ni siquiera sabían caminar bien y ya había un estúpido que decidió que estorbaban. Y aquí empieza lo que incomoda. Porque los rescataron vivos, sí, pero vivos no significa a salvo. A esa edad dependen de calor, de fórmula especial, de cuidado constante y sobre todo de una madre. Por eso la organización Salvando Garritas Veracruz está buscando una gata que haya tenido crías recientemente y pueda amamantarlos. También se solicita encontrar urgentemente una gatita nodriza que pueda cuidar de los 3 bebitos. Pero espérate, porque el caso no solo queda en el rescate. La organización también difundió imágenes del presunto responsable y pidió apoyo para identificarlo. Si tienes alguna información sobre este sujeto que tira 3 gatitos bebés con una pala en la colonia Manantial en Boca del Río, Veracruz, por favor comunícate. Y sí, la palabra presunto importa, pero también importa lo que se ve. 3 animales indefensos tratados como desecho. Qué fácil es hacerse el fuerte con quien definitivamente no puede defenderse. Y la frase que soltaron los rescatistas pega fuerte porque hoy son gatitos, mañana pueden ser niños, después pueden ser mujeres y suena duro, pero toca una fibra real. La violencia casi nunca aparece de golpe. Primero, se ensaya con los más vulnerables. Ahora los gatitos reciben fórmula y siguen peleando por vivir. Pero la pregunta se queda flotando. ¿Por qué esto pasó en una colonia en plena vida diaria entre vecinos, bolsas y silencio? ¿Cuántas crueldades caben en una bolsa antes de que alguien diga, ya basta? Noticias locales. Marchan en Veracruz por perro asesinado. Hay casos donde la rabia no empieza en redes. Empieza cuando la gente siente que la crueldad quedó caminando libre. Este domingo marcharon en el centro de Veracruz para pedir justicia por Benji, un perro pitbull asesinado en Geo Villas del Puerto. Y sí, el caso duele por el animal,
pero también por la forma en que, según denuncian, habría ocurrido. Porque la versión del señalado fue que Benji iba a morder a una niña, pero ahí aparece la primer grieta. La activista Geomara Ortiz asegura que no hubo pruebas, ni mordidas, ni lesionados, ni atención médica que confirmara esa agresión. Y entonces el asunto cambia de tono, porque una cosa es defenderse de un ataque real y otra muy distinta es agarrar a un animal, es golpearlo, arrastrarlo y colgarlo con un mecate. Eso ya no suena a defensa, suena a castigo. Qué cómodo se vuelve a hablar de peligro cuando la víctima ya no puede contar nada. La marcha pidió que la alcaldesa escuche, que se aplique la ley y que el responsable también responda. También señalaron algo muy incómodo. Si el dueño del perro tuvo responsabilidad, que se investigue, pero que eso no se use como excusa para normalizar una ejecución. Y ojo, porque aquí nadie está diciendo que un perro agresivo pues no representa riesgo. Claro que puede representar riesgo, pero si empezamos a permitir que cualquiera sea juez, cualquiera sea verdugo y espectáculo en la calle, entonces el problema ya no es solo Benji, el perrito. Es una ciudad aprendiendo a mirar la violencia como si fuera trámite.